Esta semana vamos a hablar sobre la autoridad de Jesús. Y una pregunta que surge rápidamente es, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y autoritarismo? Podríamos decir que autoridad es una influencia moral de una persona sobre otra persona. Un ejemplo, cuando un padre ejerce su autoridad en relación a su hijo, es como una influencia sobre su comportamiento y puede ser a partir de su poder y fuerza, que es autoritarismo, o a partir de su amor o ejemplo, que es la autoridad. Así, algunas veces podemos decir que esa persona tiene autoridad para decir lo que está diciendo, porque no solamente sabe, habla del tema que conoce, sino porque vive lo que realmente dice. Y el enfoque de la lección de esta semana es entender que como sus seguidores debemos vivir relacionamientos claros, adorar y testificar como ciudadanos del reino de Dios. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Ya estamos en la lección número 9. ¿Y cómo está siendo este momento especial de poder conocer un poco más acerca de la historia de Jesús a través de los ojos de Lucas? Y el título de la lección de esta semana es Jesús, el gran maestro, maestro por excelencia. Vamos a tocar dos asuntos como siempre en la parte central, pero antes vamos a hacer una oración y para comentar esta lección está una vez más con nosotros el doctor Gluder Quispe, quien es profesor de teología y también coordinador del curso del posgrado en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias. Nosotros tenemos la costumbre de orar para pedir a Dios la bendición sobre este momento porque vamos a abrir la palabra de Dios y este es un asunto sagrado y queríamos siempre la asistencia del Espíritu Santo. Por favor, puede orar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque encontramos en tu Hijo que tiene autoridad no solo en palabras, sino en hechos. Ayúdanos a comprenderlo mejor. Acompáñanos, Señor, en estos momentos que abrimos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿En qué consistía la autoridad de Jesús? Porque las enseñanzas de Jesús eran poderosas, ¿no? Es interesante que Lucas subraya, por ejemplo, cuando vemos aquí el capítulo 4, versículo 32, dice, se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Pero Lucas no es que recién habla de las maravillas que Jesús hace. Ya en el capítulo 4, al comienzo de su ministerio, en el versículo 15 dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 26, dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Es decir, que Jesús cuando hablaba con autoridad. Y en la Biblia encontramos, especialmente en el libro de Lucas, que este Jesús que nosotros tenemos tenía autoridad para muchas cosas. Por ejemplo, vamos a encontrar nosotros en Lucas capítulo 7, cuando habla de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que Jesús tenía autoridad para resucitar. Había autoridad sobre la muerte. También encontramos en el capítulo 8, cuando nosotros revisamos el capítulo 8, versículo 22, cuando hay una tempestad y los discípulos se quedan asombrados y ellos dicen, hasta la tempestad, hasta los vientos le le obedecen. Había autoridad de parte de Jesús. Cuando Él sana a un demonio, los demonios en el capítulo 4, por ejemplo, hay autoridad sobre Él. O para perdonar los pecados, en el caso del capítulo 5, versículo 24, dice allí, pues sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús hablaba con autoridad. ¿Por qué?
porque no solamente decía, sino hacía lo que Él decía. El decir y el hacer en Jesús es extraordinario, porque para nosotros es fácil decir, se nos hace difícil hacer. Vivirla. Existe una coherencia entre el decir y el hacer de Dios. Sus convicciones estaban relacionadas con sus compromisos, ¿no? Los actos demostraban las palabras. Por eso es que tenemos que entender a un Lucas donde nos muestra cuando dice, y era su costumbre. No necesita poner allí el mandamiento, acuérdate del día de reposo. Porque para el solo hecho de guardar. El hecho mismo de hacer, de actuar. Era con autoridad. Estaba diciendo con autoridad que el sábado habría que guardar. Es decir, en Lucas nos está presentando a Jesús como alguien que tiene autoridad no solo por el decir, sino también por el hacer. Y es una autoridad que Dios tiene, ¿no? Y que Él puede delegar a sus hijos también. Nosotros podemos tener autoridad también. Claro que sí. Eso es lo que después de la transfiguración. ¿Te acuerdas cuando vino el asunto de la transfiguración? Sí. Y apareció un demonio, un endemoniado, perdón. Y los discípulos no tuvieron. ¿Qué pasó? Dice, yo les he dado autoridad a ustedes. Cuando manda a sus discípulos, cuando manda a los 70, les doy poder y autoridad. El Señor también transfiere esa autoridad a sus hijos. No solamente delega responsabilidades, sino también autoridades. Es muy claro en el Evangelio, ¿no? Exacto. Y eso nos lleva a pensar que esa autoridad de Dios puede estar revestida también en cada uno de nosotros. No porque nosotros tenemos autoridad, sino porque nuestra autoridad proviene de Dios. Ahora, ¿por qué las enseñanzas de Jesús son conocidas como, por ejemplo, el Sermón del Monte? Y esta enseñanza es como la esencia del Evangelio. ¿Por qué? Ahora, cuando nosotros hacemos una comparación, especialmente con Mateo, Mateo dedica muchos versículos al Sermón del Monte. Sí. Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Sí. Pero Lucas solo enfoca en algunos puntos esenciales. Él no toca todas las bienaventuranzas, por ejemplo. Solamente toca 4 bienaventuranzas. Y solo toca ahí mismo, pegado allí, otras 4 ayes, ¿no? Ayes, por ejemplo, las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y habla de unas bendiciones que tenía que darse al pueblo. Después de las bendiciones habla también, ay de vosotros los ricos, porque ya no tendréis consuelo, etc. Habla también asuntos de la otra parte. Parece que se concentra en las características esenciales del comportamiento cristiano, aquellas básicas, ¿no? Es decir, en otras palabras, cuando tú eres realmente un verdadero cristiano, tienes que tener autoridad en las cosas que también tú haces. Y hay algo interesante, porque después nos habla de la famosa regla de oro. La regla de oro, mirando las naciones alrededor, era no hagas a otros como a ti no quieres, no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que hagan. Estoy resumiéndolo, parafraseándolo. Podría mencionar varios tipos de leyes. Todas esas leyes eran en negativo. No hagas a otros. Pero el caso de Jesús es distinto. Es en el aspecto positivo. Y Él dice, amar a vuestros enemigos. Y dice, hacer el bien a los que os aborrecen. En otras palabras, la regla de oro en el concepto divino no es negativo, es positivo. Tenemos que hacer las cosas que a ti te gustaría que hagan. A mí me sorprende mucho el título de la lección esta semana que dice que Jesús era el maestro por excelencia, el maestro de los maestros. El propósito de la enseñanza de Jesús no era que ellos tuviesen los conceptos claros, no era que ellos supiesen algunas cosas relacionadas al reino de los cielos. Parece que aprendizaje no es apenas conocimiento que yo tengo en mi corazón, es cambio, adquisición de comportamientos, ¿no? Por eso es que el mensaje del Sermón de la Montaña, que está
que está ligado a esto. Entonces, nadie puede decir, yo aprendí a nadar si apenas resiste una aula teórica. El propósito de la enseñanza de Jesús es mucho más allá de que saber algo de Él. Es que tú puedas cambiar completamente tus comportamientos y tus acciones, como dijo el pastor, tengan realmente una ligación con tus emociones. Es decir, tanto el hacer como el pensar por su buena voluntad. Por eso él narra la historia del buen samaritano. Y la historia del buen samaritano es una historia práctica, donde presenta a un sacerdote, un levita, ¿verdad? Y a un samaritano. Y ese es el segundo tema, ¿no? Esa es la segunda parte. Y él muestra allí el amor, ¿no? La correcta autoridad. Es la correcta autoridad. Porque uno no puede tener autoridad si no acciona. Tú puedes meter mucha teoría, puedes conocer bien la Biblia, los 66 libros de la Biblia, pero si no hay una acción, si no hay una transformación en tu vida cotidiana, todavía no hemos encontrado la esencia de lo que es Dios. Y la esencia de Dios es el amor. Y es en esta parábola que se muestra de una forma práctica que no solamente necesitas conocer, necesitas practicar. Ahora, el propósito de la parábola del buen samaritano, algunos confunden que es para que nosotros tengamos acciones buenas con los que sufren, etcétera, pero realmente no es el propósito, porque la pregunta que aquel hombre, intérprete de la ley, hizo a Jesús, estaba dirigida a un asunto claro. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Exacto, para heredar la vida eterna. La vida eterna. Entonces, la pregunta era, la respuesta de Jesús tenía que ver con salvación, no con acciones buenas apenas. Las acciones buenas son parte de la vida cristiana, pero el propósito final es la salvación. Solo que el joven rico se equivocó al hacer la pregunta, ¿no? Lo que él debía haber preguntado es, ¿qué tú puedes hacer para que yo tenga la vida eterna? El intérprete de la ley. O el intérprete de la ley, perdón. Sí. El intérprete de la ley hizo mal la pregunta. Él dijo, ¿qué debo hacer? Pero en realidad lo que debía preguntar es, ¿qué tú debes hacer a Jesús? Porque quien obra la salvación no es el ser humano. Y Jesús le transporta y le dice, ok, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y le cuenta la historia del buen samaritano. Porque al final, la manifestación de autoridad únicamente se ve en las acciones. Porque al final, el capítulo 10, versículo 37 de Lucas dijo, y él le dijo, él que usó de misericordia con él, y entonces Jesús ve y le dijo, haz lo mismo. La palabra clave es misericordia. Misericordia. Amor. Nadie guarda los mandamientos para salvarse. La esencia del evangelio es el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que él hizo, ¿no? Se desprendió del mundo, vino. En la historia, Jesús es el buen samaritano. Exacto. ¿No es así? Y claro, él es el buen samaritano. Él es el buen samaritano que vino a cuidarlo, a protegerlo, incluso y lo encargó, ¿no? Lo encargó ¿a quién? A nosotros, claro, para cuidar de ellos. Entonces Dios nos dio una misión de amor. Cuida de él. Y cuando yo vuelva, y yo te voy a pagar si gastaste un poco más. Dios nos da condiciones para cuidar de esas personas. Nos da amor. Y si alguna cosa más hacemos, Dios va a venir por segunda vez. Y ese es la grande promesa. Yo te voy a pagar, ¿no? Algo interesante aquí, ¿no? ¿Verdad? Vuelvo a subrayar, Cristo, la única manera que nosotros podamos tener autoridad es accionando. No puede haber algún cristiano que diga ser cristiano si no actúa. No es cristiano aquel que no actúa, porque todavía no ha conocido la dimensión de lo que significa amor. El amor producirá, ese amor vertical producirá un amor horizontal con nuestros prójimos. Tenemos que orar para que Dios nos dé mucho amor por los demás. Vamos a pasar ahora a escuchar la palabra del autor. El poder por atrás de las enseñanzas de Jesús es el poder de la persona que habla. Es importante que recordemos eso.
Tú lees los evangelios y esa es la interrogante de sus enemigos, de sus amigos, de Pilato y de todo el mundo. Ningún otro hombre hablaba de Jesús. Pero, ¿por qué? ¿Quieres decir que no puedes encontrar buenas enseñanzas en Sócrates o otros filósofos o quizá en otras religiones? O tal vez con algunas otras personas que puedan ser correctas. Buenas enseñanzas pueden ser encontradas. No obstante, la persona por detrás de las enseñanzas, aquella que ama, que se importa, aquella que se mira y que mira dentro de tu alma y habla contigo, solo Jesús lo puede hacer. Entonces, el poder de la palabra del Jesús es moral, es ético, espiritual y absolutamente santo. Se importa con quien escucha sus enseñanzas. Esto es lo que toma las enseñanzas de Jesús poderosas. Sus enseñanzas son únicas, no hay duda. Quien alguna vez dio su propia vida como un sacrificio para perdonar los pecados de otras personas. ¿Qué otra persona hizo esto? Solo Jesús. En toda la historia fue el único que hizo eso. Entonces, eso es lo que hace las enseñanzas de Jesús tan singulares y poderosas. En la historia del buen samaritano, Jesús ofreció una descripción perfecta de sí mismo y de su misión. El hombre fue herido, despojado, arruinado por todos aquellos salteadores y podría significar claramente aquellos que son representantes del diablo y el propio Satanás luchando para destruir la criatura humana. Y así fue dejado para morir. Y el Salvador vino y tuvo compasión de nosotros, y estando nosotros desamparados, Jesús dejó su gloria para venir a este mundo, para socorrernos. Y entonces Él cuidó de todas nuestras heridas. Y Él hizo lo siguiente: Él colocó en las manos de nosotros y nos dio una misión: cuida de Él. En cuanto yo vuelva, te voy a pagar lo que Él gastó. Qué acto de misericordia. Murió para rescatarnos, mostrando su propio ejemplo. Y dice a sus seguidores: esto yo os mando, que os améis unos a los otros, como yo os he amado. Y este es el mensaje que Dios quiere que apliquemos a nuestro corazón también. ¿Alguna otra aplicación? Cuando estuvo ya arrestado, los sacerdotes y los escribas, en el capítulo 20 de Lucas, versículo 2, le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad? Probablemente hay muchas cosas que el mundo nos puede preguntar. ¿Por qué somos cristianos? Jesús no respondió nada, porque sus acciones respondían. Ojalá nuestras acciones respondan que somos cristianos, porque es la mejor manera de predicar el Evangelio. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. El hospedaje representa la iglesia y el que hospeda cada uno de nosotros. Jesús dio una misión clara: cuida de Él. Dios nos dio una persona o dos para cuidar en cuanto estuviésemos en esta vida. Y siempre habrá personas a nuestro alrededor para cuidarlas. Somos un pueblo llamado para cuidar de aquellos que sufren los ataques del diablo. ¿Quién va a cuidar a aquellos que están a tu alrededor? ¿Quién va a llevarlos para ser curadas sus heridas en los pies de Jesús? Spurgeon escribió: si tú no tienes ningún deseo de llevar a otros para el cielo, tal vez es porque tú mismo no estás yendo para allá. Que Dios te dé ese gozo y esa alegría de poder llevar y cuidar de las personas a quienes con amor Jesús, por quienes con amor Jesús murió. Que Dios te bendiga. Vamos a practicar esto en esta semana. Querido Padre, bendice tu palabra. Que en esta semana nosotros podamos cumplir tu misión,
cuidar personas con mucho amor. En el nombre de Jesús.